También agradecido por todo este tiempo que mis suegros han estado con nosotros. Hoy también hemos tenido muchos misioneros que no han dado vuelta por acá, ¿sí? Hoy también estaban pasando en casa Katy Pitch, que ustedes también la conocen, y hoy también se están volviendo, así que se van a cruzar en el aeropuerto juntos acá con mis suegros, todos volviendo a misiones. La verdad que estamos agradecidos a Dios por recibir visitas, ¿no? Visitas que nos acompañan, que comparten el domingo, que en sus vacaciones venir hacia la iglesia. Y dice ahí en el libro de Gálatas, no sé si ustedes lo han leído, pero el libro de Gálatas es un libro en el cual Pablo le tiene que hacer unas breves exhortaciones al pueblo, a la iglesia al que le escribe, porque realmente el libro de Gálatas es uno de los libros por ahí más actuales que por ahí nosotros podemos estudiar. ¿Por qué lo digo más actual? Porque es un libro en el cual nos habla de la influencia que está teniendo el mundo y distintas corrientes filosóficas y a veces pseudo-doctrinales que atacan contra la iglesia, atacan contra la vida cristiana y muchas veces nos corren del verdadero evangelio para ponernos en un evangelio que no es el real, que no es el evangelio verdadero. Y Pablo apela a tres exhortaciones, ¿sí?, en este libro. Y quiero que me acompañes a que lo podamos leer para que nosotros podamos entender. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra vida es corta. La vida que cada uno de nosotros vivimos no es una vida larga. Nadie tiene la vida comprada. Hay personas que pueden vivir 10, 20, 30 años. Hay personas que pueden vivir 40, 50. Algunos pueden llegar a tener 100 años, ¿sí? Algunos pueden vivir como mi tatarabuela que vivió hasta los 120 años. ¿Sí? Nunca me voy a olvidar de la abuela Totó que le decíamos. Ella vivió hasta los 120 años, pero eso no es garantía de que porque uno llegue a 120, yo voy a llegar a los 120, sino que el tiempo que nos toca vivir a nosotros lo tenemos que vivir bajo el verdadero evangelio. Y fíjate la primera de las cosas que Pablo le escribe a esta iglesia, porque cuando uno deja de vivir el verdadero evangelio, comienza a vivir como dije recién, un evangelio virtual, un evangelio que no es real. Y cuando vivimos un evangelio que no es real, podemos equivocar nuestras vidas. Podemos equivocar nuestro propósito. Imagínense un error de cálculo. ¿Sí? Tengo que construir una casa y sé que tengo que respetar ciertas directrices que tiene el arquitecto para que yo pueda edificar las columnas de casa. Y hago un error de cálculo. ¿Sí? Mezquino, vamos a poner un ejemplo de mezquino cemento, mezquino piedra, pero a la hora de la construcción, cuando necesite soportar el peso, a lo mejor no lo soporta. ¿Por qué? Porque no era algo que calculé bien, algo que planifiqué bien. Por eso nuestras vidas tienen que estar centradas en el Señor. Y fíjate lo que dice en el primer lugar, capítulo 1 del libro de Gálatas y el versículo 6. La primera de las amonestaciones. Vamos a ver amonestaciones, pero también alientos que el Señor nos da a nosotros para nuestra vida cristiana. Y dice acá la primera, versículo 6, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, y acá aparece la palabra, para seguir un evangelio diferente. Y explica en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Comienza Pablo diciendo, estoy maravillado, la verdad que no puedo llegar a explicar cómo me encuentro, tal vez asombrado por la situación de una iglesia que había dejado el evangelio. Vamos a ponerlo en contexto. Ellos habían aceptado a Cristo creyendo en la obra de Cristo, que Cristo había muerto, que Cristo había venido a la tierra para perdonar nuestros pecados, para morir en la cruz y que había resucitado. Pero había un grupo religioso que no estaba dispuesto a aceptar esta enseñanza, esta nueva enseñanza, esta doctrina que nacía por la obra de Cristo, sino que decían que la obra de Cristo no era suficiente y debían seguir ciertos rituales y ciertas tradiciones que el pueblo judío tenía para poder sumar el evangelio con lo que nosotros conocemos el judaísmo y juntos lograr una religión que realmente acercara a Dios. Y Pablo dice, ustedes están equivocados. Ustedes estoy, la verdad, maravillados. Estoy asombrado. No puedo entender cómo tan rápido dejaron algo verdadero para seguir algo que era diferente, algo que no es verdadero, algo que no aprendieron ustedes de esa manera y que los está llevando a ustedes justamente a separarse del verdadero evangelio, a separarse de una relación con Dios. Y aún Pablo dice, Pablo termina exhortando a los que no importa
¿sí? Si hasta un ángel te comunica un evangelio diferente. Dice en el versículo a continuación, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare, vuelve a decir de nuevo, un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ni aún tampoco dice debemos cambiar el evangelio por presiones. Y acá es donde quiero llegar. El primer punto es no debemos abandonar el evangelio, ¿sí? Pero no debemos cambiar de lado. Uno empieza en un camino y tiene que seguir ese camino. Uno comienza una casa y no la deja sin terminar. Comienza por los cimientos, que tal vez es lo más difícil, sigue por las paredes, llega al techo, comienza a poner las cosas que necesita en su interior y comienza a habitar en esa casa. Pero uno comienza y termina. Pablo dice en Filipenses que el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará hasta el final. O sea, él comienza una obra en nosotros y somos nosotros los que tenemos que dejar que él obre en nuestra vida, pero nosotros seguir un verdadero evangelio. No podemos mezclar el evangelio con otras cosas. Pablo dice, ni siquiera porque un ángel te diga algo nuevo, tenés que separarte del verdadero evangelio. Pero también dice, más abajo, ni aun por presiones de las personas. Y dice ahí en el versículo 10, más abajito, capítulo 1, versículo 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ni aun por la presión del mundo tenemos que ceder. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2, claro que todos nosotros lo conocemos de memoria, es un pasaje que también es muy actual para nuestra vida. Dice el capítulo 12 y versículo 2 de Romanos, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ni siquiera porque nos presione el mundo. El otro día, yo creo que les dije, estaba leyendo, y todavía no lo terminé porque es un libro muy grande, pero estaba leyendo parte de un politólogo, que por ahí todos lo conocen, que se llama Agustín Laje, y él decía que es muy difícil en este tiempo, la iglesia, dice él, es muy difícil que viva su fe, dice, porque nos han encerrado en 4 paredes, porque no podemos hablar afuera de Dios, no nos permiten mencionar en la escuela de Dios, no se permite en un estado, ¿sí? Ya sea en cualquiera de los estamentos, hablar de Dios, y cada vez nos van corriendo para que nuestro ámbito religioso, nuestra devoción hacia Dios sea solamente cerrado bajo 4 paredes. Y él ponía un ejemplo, de que yo la verdad que estoy también asombrado de eso, de que en Francia no se permite orar en las plazas. Vieron que había una película hace tiempo atrás, Inesperado, que hablaba sobre el aborto, y que una iglesia logró que cerrara un lugar porque todos los días se juntaban, ¿saben a dónde orar? En la puerta del lugar donde se hacía la clínica de los abortos. Y constantemente se juntaba la iglesia a orar en la puerta de las clínicas y decirle a las personas que iban a abortar que no era el camino para la vida, no era el camino para ellas. Con el tiempo la clínica cerró y se ve que tomaron esta iniciativa. Francia, como un país, ellos siempre dicen que están a la vanguardia de los derechos y de las cosas, ¿no? Por eso vimos lo que vimos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y dice que está una señora en una plaza y se acerca a la policía y le pregunta, dice, discúlpeme señora, ¿usted está orando?, le dice. Y la señora le responde, dice, estoy orando. ¿Usted sabe que no está permitido orar acá en este lugar? Le voy a pedir que nos acompañe hacia la comisaría. O sea, estamos en un mundo, ¿sí?, donde muchas veces el cristianismo no tiene esa libertad como tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos una libertad. Y Pablo dice, ni aún por la presión de grupos religiosos, o grupos como estos que no quieren que nosotros hablemos del Evangelio, ni aún por ellos debemos cambiar de lugar, ceder nuestra posición. Por algo el Señor nos llamó a vivir el verdadero Evangelio. Por eso decía Pablo, cualquiera que quiera vivir piadosamente, tiene que saber que va a padecer ¿qué cosa? Persecución. Persecución. Entonces, el primer punto, no cambio de lugar. Segundo punto, capítulo 3 del libro de Gálatas. Estábamos ahí leyendo en este libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 1. Y Pablo vuelve a decirle otra vez al pueblo de los Gálatas, o Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer? Y ahí vuelve a decir, a la verdad,
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y acá Pablo vuelve a utilizar esta analogía o esta exhortación. Estoy la verdad que asombrado, otra vez estoy fascinado. Y acá dice, o insensato, y dice la palabra ahí, ¿quién os fascinó? ¿Sí? Y la traducción ahí en el original tiene que ver con hechizar, con realizar un acto de magia. ¿Vieron cuando éramos más chicos, sí? Y veíamos un mago y quedábamos así con la cara, wow, desaparecía algo, ¿viste? De la vista de nosotros y decíamos, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? A veces hacía un truco y la gente quedaba fascinada por lo que veía. Y Pablo les tiene que decir al pueblo de Israel, la verdad que es una insensatez, porque la palabra insensato ahí tiene que ver con un tonto, con un necio. Es necio, dice, dejar la obra de Cristo por algo que aparenta, ¿sí? Aparenta ser real. Porque un acto de magia es eso. ¿Es un engaño de qué? De nuestros sentidos. Es un engaño de nuestros ojos. Pero Pablo le está diciendo aquí al pueblo, la verdad, dejaron de obedecer al verdadero evangelio. ¿Y saben cuál es el segundo punto? El segundo punto es que muchas veces somos tentados a dejar de creer. A dejar de creer. Y él pone un ejemplo, mira, ahí nomás en el mismo capítulo 3 y versículo 6, dice, así Abraham, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, dice, que los que son de la fe son de los hijos de Abraham. Y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti será bendita todas las naciones, todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y acá es donde está el punto que te estaba diciendo. Dejar de creer lo que Dios tiene en su palabra. ¿Cuál es lo más difícil del cristianismo? Creerle a Dios. El mismo Señor Jesús dijo, el reino de Dios se compara incluso la fe a un pequeño grano de mostaza. Algo tan pequeñito. Muchas veces nos cuesta creer en Dios. Muchas veces nos cuesta creer a las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces creemos en Jesús como nuestro Salvador, pero no creemos como nuestro Señor y que puede proveer para nuestra vida. Todos los días. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Les costaba creer que Dios los podía sacar de Egipto, pero después que los sacaron y estaban en una posición de libertad, le costaba creer que Dios los pudiera sostener aún en el desierto, donde no había agua, donde no había condiciones, donde estaban realmente solos y donde las condiciones climáticas de un lugar de desierto eran extremas. Casi 50 grados de calor durante el día y durante la noche más de no sé de cuántos grados bajo cero. O sea, no era un lugar fácil para transitar, para vivir. Pero el pueblo tenía que creer que Dios le podía proveer. Que les podía proveer del bienestar de la noche, de un cuidado durante el día, que les podía proveer del alimento, que les podía proveer del agua, que les podía proveer de las cosas que necesitaban. Y termina el pueblo de Israel cruzando y Moisés tiene que decirles, acuérdense de lo que Dios hizo. Tantos años caminando en el desierto, ni nuestros pies se hinchó, ni nuestra ropa se rompió, ni nuestros zapatos se envejecieron. Así que cuando nos animamos a creer en Dios, es cuando realmente las cosas comienzan a suceder. Pero no creemos cualquier cosa. Como decía acá Pablo que le decía a los Gálatas, es una cosa de loco creer en cualquier cosa, en cosas que aparentan ser de Dios. Vos tenés que creer en el verdadero evangelio. Y creerle a Dios de las cosas que te dice. Porque muchas personas creen en Dios. Pero muchas personas les cuesta creerle a Dios lo que el Señor dice. Ayer estábamos en la playa y había unos chicos que estaban al lado, ahí por ahí, los que estábamos en la playa ayer con el cumpleaños de mi hija, tal vez se acuerdan, dos pibes jovencitos. Y estaban tratando de hacer un pollo, y que renegaban un rato para hacer el fuego. Entonces yo estaba haciendo la pizza y le digo, si querés después les doy una porción de pizza, pero para hacerles una broma porque los veía que estaban sufriendo. Y ahí comenzó la charla. Y resulta que los dos no son chicos de acá, son jóvenes que vinieron hace poco a la villa a vivir. Y uno está, los dos, uno tiene 23 y el otro tiene 20. Son jovencitos, los dos trabajando, hace 7 meses que están acá, con trabajo estable y laburan de lunes a viernes. Entonces, ¿qué hacen los sábados y domingos? Salen. Dos pibes jóvenes, sin responsabilidad, así me decían ellos. Sin responsabilidad tenemos que salir, tenemos que conocer.
Estamos fascinados, no nos vamos de Villa. Los dos son, uno de Trelew y el otro era de Puyén. Los dos trabajando acá y, claro, yo en la charla seguimos todo y me quedé con la pizca de volver a hablar con ellos. Así que después le di 2 porciones de la pizza y haciéndole una broma otra vez para poder charlar con ellos. Y los dos creían en Dios, pero no creían en Jesús. Y dice, nosotros somos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por lo que Dios nos permitió llegar a este lugar, tener trabajo, estar los dos bien, tener una casa. El mismo día que llegamos los dos conseguimos las mismas cosas. Y los dos compartimos y no hacemos mal a nadie. Eso es típico de la persona que por ahí no tiene a Dios, que cree que porque no hace mal a nadie es una persona buena. Y en la charla de todo le digo, está muy bien, le digo, pero te falta a Jesús. Si crees en Dios, le digo, tenés que creer en el Hijo que es Jesús. Y comenzamos a hablar la charla. Y saben que muchas personas a veces hacen lo mismo. En la ecuación de su vida, Jesús no está en el medio. Y Jesús tiene que estar en el medio. Hechos decía, la piedra que los edificadores desecharon, ¿sí?, ha venido a ser la cabeza del ángulo. No podemos dejar las enseñanzas del Señor Jesús. No podemos dejar de creer a sus palabras. Porque en su palabra nosotros encontramos nuestra vida. En su palabra nosotros encontramos el desarrollo de nuestro propósito aquí en la tierra. Por eso la instancia de Pablo decía, es una insensatez, es una locura, dice el capítulo 3, versículo 1, o Gálatas, es una locura dejar de creerle a Dios. Habiéndole creído a Dios para salvación, dejando de creerle a Dios para la vida diaria. Y la pregunta es, ¿cómo estoy yo en mi vida diaria con el Señor? A veces vienen los momentos difíciles y nos quedamos sin trabajo. A veces vienen los momentos complicados con nuestra familia. A veces vienen los momentos complicados con situaciones que nos pasan en la vida, hasta a veces con enfermedades que nadie planifica. Y de repente vas al médico y tenés una enfermedad y no podés salir de ese lugar. ¿Y aún le crees a Dios? ¿Crees que Dios es suficiente para que cuide tu vida, para que sustente tu vida? De eso se trata en nuestra vida. Por eso Pablo decía, si no creemos que realmente Dios es y que la obra de Jesús es lo que nosotros necesitamos, somos unos insensatos de seguir creyendo que porque yo tenga una creencia y le sume cosas que este mundo ofrece o viva un evangelio diluido, voy a poder vivir la correcta vida en Cristo. Entonces, primer punto es la amonestación, dijimos, somos amonestados a no cambiar de lado. La segunda, somos también amonestados a no dejar de creer. Pero uno dice, siempre en la Biblia te dice las cosas que no queremos escuchar, pero también te alienta. Y así como del capítulo 1 al capítulo 4 está la parte teológica del libro, del capítulo 5 en adelante está la parte práctica. Y fíjate cómo Pablo va a alentar a este pueblo también. Capítulo 5 del libro de Gálatas. ¿Sí? Libro de Gálatas, el capítulo 5. Porque acá viene la otra parte, ¿sí? La parte práctica de cómo bajo esa enseñanza en mi vida, pero también la parte en la cual Pablo tiene que alentar al pueblo. Y lo va a alentar con 3 puntos. El primero de ellos, dice ahí, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis, dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Alguna vez, a veces pueden pensar en esta que esto capaz que nos tocó a todos, ¿alguna vez se sintieron privados de la libertad? Rápido. Hace poquito, hace 4 años, 5 años atrás. La pandemia. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando no podíamos salir? ¿Se acuerdan que si teníamos que salir afuera teníamos que pedir permiso para salir? Circular con un permiso que vos podías salir. ¿Se acuerdan cuando íbamos al súper y teníamos que hacer cola? Y cuando estábamos haciendo cola no podíamos tocar al otro, ni siquiera acercarnos al otro, ni respirar cerca del otro, porque era como que yo le estaba haciendo un daño terrible. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que la gente no podía transitar? ¿Se acuerdan cuando tenías que llegar a tu casa y empezar a desinfectar todo? El alcohol en gel. Ay, qué cosa es esa, ¿no? Alcohol en gel, alcohol en spray, ya no sé en qué cosas teníamos que poner. Lo único que sí me acuerdo es que mi hermano que vive en Córdoba,
trabaja en una droguería que le provee a las farmacias. Y él me decía, no sabes la cantidad de cosas que vendió mi jefe, dice, con el tema del alcohol en gel. Y con el tema de todas las cosas para lo que fue la pandemia. Después me detalla los vehículos que se compró, los lugares que se fue de vacaciones, todo, pero dice todo en base a lo que pasó con la pandemia. Claro, con el miedo te quitan la libertad. Con el miedo, el pueblo de los Gálatas, ¿miedo a quién? Miedo justamente los judaizantes dejaron de vivir la vida cristiana como correspondía. Miedo a las presiones. Y hay un ejemplo que yo no lo leí, pero está el ejemplo de Pedro, que Pedro dice se juntaba a comer con los gentiles, y cuando vinieron los judaizantes se dejó de comer con los gentiles. ¿Cómo Pedro, apóstol de la circuncisión, fue llamado por Dios para llevarle el evangelio a muchísimas personas, y sin embargo, ante la presión de un grupo religioso, cuando estaban ellos actuaba de una forma y cuando no estaban ellos actuaba de otra forma? Porque muchas veces los grupos pueden presionarnos a que nosotros dejemos de vivir el cristianismo. Fíjense en ustedes qué difícil esto, pero Pablo le dice acá, tienen que estar firmes, tienen que seguir adelante, tienen que seguir caminando en el verdadero evangelio. Y dice lo primero que Pablo dice en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, ¿cómo hacemos para ser firmes? ¿Cómo hacemos para permanecer firmes? Sí, y firme no tiene que ver con esto de duro como rulo de estatua, tiene que ver con una actitud constante. Y dice el capítulo 1 y versículo 10 que ya lo leímos. La primera de las cosas, realiza una buena inversión, le puse yo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y acá la palabra para tener en claro es la de ser un siervo. El escritor usa una palabra mucho más fuerte. La traducción se traduce como siervo, pero en el original es doulo, que significa un esclavo o un subordinado. Y Pablo dice, yo subordino mi vida ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿cómo hago para permanecer fiel al Señor? ¿Cómo hago para permanecer firme en el camino? ¿Cómo hago para permanecer firme en la libertad que Cristo ganó? La primera de las cosas, servir al Señor. Lea nos contaba de la realidad de la iglesia nuestra. Pero tenemos personas acá que vienen también de otro lado que tienen otra realidad y tienen otra forma en la iglesia. Pero si hay algo que Dios espera tanto de una como de la otra, es que haya corazones que estén dispuestos ¿a qué? A servir. A servir a Dios. Porque uno puede servir al mundo, uno puede servir a sus propios deseos, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Uno puede servir a sus propios objetivos. Pero todo lo que nosotros planifiquemos queda acá en esta tierra. Yo si ¿puedo tener una profesión? Sí, Dios no está diciendo que no tenga una profesión, sino que tu profesión no sea más importante que tu servicio a Dios. ¿Cómo? En una época en la cual, cuando se escribe la Biblia, se ponderaba el conocimiento y las escuelas rabínicas. ¿Sí se acuerdan que Pablo decía, yo me crié a los pies de Gamaliel? ¿Sí? Soy criado en el fariseísmo, en la parte más importante. Se valoraba mucho el estudio. Pero Pablo tiene que decir, yo soy siervo de Cristo. Yo soy siervo de Dios. ¿Tenés que dejar de estudiar? Le pregunto a los chicos, ¿tienen que dejar de estudiar los chicos acá? Pero el estudio no tiene que ser más importante que nuestro servicio a Dios. ¿Tengo que seguir trabajando? Sí, tengo que trabajar, porque todos tenemos que trabajar. El trabajo es una bendición de Dios. Génesis capítulo 1, ¿sí? Cuando lo pone al hombre en el huerto, capítulo 2, capítulo 3, lo pone en el huerto y dice, bueno, vayan y labren el pueblo, sojuzguen y reinen sobre todo la creación. O sea, vayan y estén en el huerto, pero trabajen en el huerto, no que estén panza arriba, trabajen en el huerto, una bendición de Dios. Ahora, mi trabajo no tiene que ser más importante que mi servicio a Dios. ¿Te das cuenta? Pablo dice, yo no quiero ser siervo de cualquier cosa, quiero ser siervo de Dios. ¿Cómo permanezco firme en el camino del Señor? Tenés que servir a Dios. Si hasta ahora no lo hiciste porque estás esperando que alguien te diga algo, acércate y ofrecete. Hay muchas cosas para hacer en la iglesia. En esta, por ejemplo, en esta iglesia hay un montón para hacer. Pero Dios espera que tu vida sea empleada. Por eso dije recién, realiza una buena inversión. Realiza una buena inversión. Segunda de las cosas, fíjate la otra que les termina diciendo Pablo. Gálatas capítulo 2 y versículo 13.
Gálatas capítulo 2 y versículo 13, la segunda, capítulo 2 y versículo del 13. Ponen un segundo que no era capítulo 2. Capítulo 2 y capítulo 5 y versículo 3. Capítulo 5. El 2 mío parece, bueno. Capítulo 2 y capítulo 5 versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda que yo puse acá es: realiza una buena elección. Dice acá: servíos por amor los unos a los otros. Pero dice otra parte que todos luchamos. La libertad que tenemos en Cristo no es una ocasión para nuestros propios deseos. Dice en una versión de la NBI, yo acá puse, pero es para el otro, está hablando de que nosotros no debemos justamente priorizar lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. ¿Viste cuando el Señor dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo? Niéguese a sí mismo. Vos tenés que aprender a elegir entre tus deseos y servir al Señor. Vos decís: pero yo tengo que renunciar a mi vida. Tengo que renunciar a tener unas vacaciones. Tengo que renunciar a que me merezco mi descanso el fin de semana. Qué anecdótico nosotros, porque la iglesia cuando más trabaja muchas veces es el fin de semana. Y para el mundo el fin de semana es mi día de descanso. Yo necesito mi descanso. Y sin embargo, los cristianos parece que fuéramos contra la corriente, porque el día que todos descansan, nosotros no estamos descansando. Pero tratamos de mirar por la necesidad de chicos, de grandes, de personas que nos acompañan, la necesidad de tus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que le pude escribir a alguien? Que pude hablar con alguien, de mis hermanos, de mis hermanas, compañeros de milicia, que pude visitarle a alguien. Por eso dice acá: el servidos unos a otros no solamente tiene que ser con una reunión dominical, hay una vida detrás de esa persona que necesita ser acompañada. Por eso dice acá: realiza una buena elección, no siempre lo nuestro. Ya lo dije una vez, pero acá en el mundo siempre nos enseñaron los pronombres al revés. Porque siempre decimos yo, tú y él. Y sin embargo, cuando venimos a la Biblia, el Señor dice al revés. Es él. ¿Quién sigue después? Tú. ¿Y después? Yo. Pero nos cuesta renunciar. Nos cuesta ceder. Por eso dije que el segundo punto, Pablo los alienta: ¿quieren permanecer firmes? Aprendan a servirse por amor. Pero lo que tienen que tener en claro es que siempre va a haber una lucha en el corazón. Mirá lo que dice, esto justo lo leíamos en el devocional en estos días. Filipenses, ¿sí? El capítulo 2. Fíjate el ejemplo que pone Pablo acá en Filipenses capítulo 2 de Timoteo. Filipenses el capítulo 2, estamos ahí nomás, a un par de libros más. Versículos 20 y 21. Y dice Pablo escribiendo de Timoteo, y de Epafrodito, escribe de los dos, pero menciona en primer lugar a Timoteo. Vamos a leer el versículo 19 para entender. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y dice acá versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo.
Y dice acá una traducción del NBI, pues todos buscan sus propios intereses. Y uno lo lee así y dice, qué bárbaro las palabras de Pablo. Porque Pablo dice, en un grupo, dice, la mayoría está buscando ¿qué? Lo suyo propio. Yo te pregunto a vos, ¿qué vas a buscar este 2025? Porque Pablo dice, habla de una generalidad. ¿Saben qué es lo que más me duele? Que es real. Y no hablo de Villa Langostura, de cualquier iglesia. Siempre te sentás y hablas con las personas y siempre son pocos los que trabajan y sirven. Son pocos los que están dispuestos a renunciar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Elías se queja delante de Dios? Dice, porque todos siguen a Baal y todo. Y Dios dice, no, yo me guardé un remanente, dice, un grupito pequeño que todavía no ha doblado sus pies a Baal y todavía sigue fielmente el mensaje. O sea que no es una cuestión de la iglesia en este tiempo, es una cuestión histórica a lo largo de los que creen en Dios. ¿Por qué? Porque en el medio está mi voluntad. Y uno puede escoger hacia dónde va. Por eso dice Pablo, tenemos libertad, pero esa libertad no es para ocasión de la carne. Ocasión significa una base de operaciones. No es para pensar solamente en lo que yo quiero, sino para pensar en servir a otros. Por eso dije recién, el primer aliento que Pablo hace es realmente lo primero de todo, realiza una buena inversión, pero la segunda, realiza una buena elección. Escoge servir a tus hermanos, escoge servir a tu prójimo, porque ahí comienza la libertad, no antes. No es que la libertad yo hago lo que quiero, no. La libertad es aprender a servir a otros. Y en el tercero de los alientos, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Dice un pasaje muy conocido. ¿Quién se lo sabe de memoria? Ah, muy bien, acá yo me lo sé de memoria. ¿Quién más se lo sabe de memoria? El grupo de Conéctate me parece que se lo sabe, ¿no? Lo tengo resaltado, ¿no? Pero yo pensé que se lo sabían en Conéctate. No, me parece que lo estudiaron el año pasado, ¿no? ¿En la actividad de los chicos? No, sí. ¿Qué dice el capítulo 2:20? Sí, está escrito ahí. Con Cristo, juntamente, estoy crucificado, no vivo yo. A ver, lo vamos a decir todos juntos, vamos, sin temor, ¿sí? Así no habla uno solo, por lo menos en la última parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desglosar solo por comas este pasaje nos llevaría a otra reunión aparte. Pero vamos a ir a la última parte, la cual dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y saben que el tercer punto, yo lo anoté acá, tenemos que tener una buena motivación. El Señor te amó, pero el Señor también se entregó. Y cuando uno piensa en el amor y en la entrega, no son muchas las personas que están dispuestas a hacerla por otro. Menos esas personas son tus enemigos. No lo harías por esa persona. No te entregarías por esa persona. Al contrario, si lo ves sufriendo tal vez en nuestra carnalidad, en nuestra forma de ser, o tal vez cuando antes no teníamos Cristo, diríamos, y que se la banque. Si Él me hizo lo que me hizo, si ella me hizo lo que me hizo, que se la banque. Pero sin embargo nosotros y Dios, estando lejos y separados de Él, Él nos amó. Y la prueba más grande de su amor es estos símbolos que venimos a recordar. Que Él murió por nosotros. La palabra que utiliza ahí para el original, la palabra amor, es agapao o ágape, que tiene que ver con un amor perfecto. Dios nos ama de una manera egoísta, como nosotros solemos hacer. Dios nos ama de una manera perfecta. ¿Y saben qué significa perfecto? Que no tiene condiciones. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor.
No solamente por lo que Él dice que va a hacer, sino por lo que Él ya hizo. Y la segunda parte dice, se entregó por mí. Hay una imagen para que nosotros podamos entenderlo bien. Efesios capítulo 5. Y con esto ya vamos a ir terminando. Capítulo 5 del libro de Efesios y versículo 25. Vieron que 5.1 de Gálatas decía, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién compró la libertad? Cristo. ¿Quién nos dio una posición de libertad? Cristo. Efesios es una carta que nos habla de la posición que tenemos en Cristo. Y ahí dice el amor, las bendiciones, todas las cosas que nosotros podemos tener. Pero para poder entenderlo en la parte práctica, está en el capítulo justo que vamos a leer, 5.25, y habla de la relación en el matrimonio. Y fíjate que aparecen las mismas dos palabras que en el otro pasaje. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia y las dos palabras, amó y se entregó. No llego a entender el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Lo que el esposo tiene que hacer por la esposa. Amar a la esposa y entregarse por ella. ¿Cómo? Como Cristo lo hizo. ¿Sabes cuál es la mayor fortaleza que tenemos para permanecer firmes en el Evangelio? Es que tengamos la motivación correcta. De que hay alguien que me ama. De que hay alguien que se entregó por mí. Pero de hay alguien que espera que nosotros le sirvamos a Él. Por eso en esta mañana vamos a participar de los símbolos. El pan como símbolo de su cuerpo, la copa como símbolo de su sangre. Y para aquellos que nos visitan por primera vez, el pan y la copa, o lo que vamos a participar ahora, son para aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, pero también que hemos pasado por las aguas del bautismo y hemos hecho nuestra profesión de fe a través de las aguas del bautismo. Por eso vamos a participar de los símbolos y te animo a que permanezca firme. Permanece firme. Pero firme no significa estar duro. Firme significa estar activo. Movilízate por el propósito de Dios en tu vida. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites comenzar una mañana, Señor, de un domingo de enero, Señor, con la bendición que tenemos de poder levantarnos en primer lugar y abrir nuestros ojos, Señor, para poder llegar hasta este lugar y poder escuchar de tu palabra, para poder hacer memoria de Jesucristo. Señor, tenemos una vida que nadie sabe cuánto va a durar, pero te rogamos que nos ayudes para que podamos tomar las mejores decisiones y vivirla para ti. Para llegar a los finales de nuestros días, como Pablo decía también en algún momento, he peleado la buena batalla. Y Señor, nosotros nos queda muchísimo por delante por hacer. Tanto acá, tanto en Andresito, o la iglesia en San Martín, o en Cipolletti, o en Neuquén, donde sea, Señor, la iglesia tiene una tarea para este año. Y como cantábamos, Señor, levantar la bandera del Evangelio. Señor, gracias porque la obra de Cristo comenzó allí en la cruz, pero sabemos que no termina allí. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, y que las cosas que hagamos, Señor, siempre sean para honrarte a ti. Partimos este pan en memoria de Cristo y estamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.